Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos aquí para el último mensaje de esta serie del alimento diario, la última semana de la serie, y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 6 del alimento diario, la nueva ley del reino de los cielos. Este mensaje es de nuestro hermano Pedro Don. Tenemos el último mensaje de esta serie, y en esta semana nosotros vimos el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Varios otros mensajes fueron ministrados después de este mensaje. Todos ellos están publicados en el canal del instituto y nosotros queremos animarle a usted a que penetre nuevamente en estos otros mensajes también. Son palabras muy ricas que fueron desarrollando y sedimentando el sentimiento que nosotros ganamos durante estos 24 mensajes. Entonces, quería animar a usted a entrar en el canal del instituto en YouTube y ahí usted tiene todas ellas para que usted disfrute y rumee. ¿Es verdad? En esta semana, el título de esta semana es ¿Cómo producir buenos frutos en el reino de los cielos? Y esto es maravilloso porque nosotros estamos viendo esta constitución del reino de los cielos, estamos viendo las características del pueblo del reino, desde las 9 bienaventuranzas de Mateo 5, y allí nos es mostrado que la principal característica del pueblo del reino es ser pobre en espíritu, o sea, es ser humilde de espíritu. Es alguien que tiene el corazón contrito, arrepentido, alguien que no es orgulloso, alguien que no tiene soberbia de creerse que ya alcanzó el padrón necesario y que no necesita de nada más. Por el contrario, los que entran en el reino de los cielos son aquellos que son pobres en espíritu. Nosotros vemos esto en el día lunes, nosotros recordamos esto. El hermano nos recuerda que esta es la puerta de entrada para el reino de los cielos. La puerta de entrada es una puerta de humillarnos delante del Señor, de tener un espíritu quebrantado, arrepentido. Y nos recuerda una vez más Isaías 57, 14 y 15 en la versión King James, que dice que entonces el Eterno aclamará: abrid el camino, remover los estados, para que mi pueblo tenga acceso al camino. El Señor quiere mover todos los obstáculos y Él continúa diciendo que si nosotros no tenemos un espíritu pobre, un espíritu arrepentido, Dios no podrá darnos nada, nosotros no vamos a recibir nada, pero aquel que tiene un corazón arrepentido, Dios va a dar un nuevo ánimo, va a dar un espíritu nuevo. Y aquí, quien tiene un corazón quebrantado, Él dará nuevo ánimo. El Señor es aquel que no desprecia al que tiene un espíritu quebrantado. Por eso, hermanos y hermanas, si nosotros queremos ser vencedores, reinar con el Señor cuando Él regrese, si nosotros queremos hoy vivir la realidad del reino de los cielos, nosotros necesitamos ser arrepentidos, necesitamos arrepentirnos, cambiar el plano, cambiar del plano terrenal al plano celestial. Nosotros necesitamos humillarnos, vaciarnos en nuestro interior, amar la palabra, tener un amor reverente a su palabra. Como nosotros vimos en Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2, el Señor, Él se inclina, da su atención para estos que son humildes de espíritu, que tienen un corazón quebrantado y que valoran la palabra del Señor. Entonces, esto es maravilloso. El Señor continúa hablando con nosotros y el Señor nos recordó aún el día lunes que nosotros debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo, llevando salvación a las personas, llevando la sal que es la sazón, el tempero que da sentido a la vida de las personas. Una persona al Señor, una persona que no conoce al Señor, que aún no recibió al Señor dentro de ella, ella es una persona sin gracia, una persona con una vida sin sentido. Y ella depende de tantas cosas para tener un estímulo de alegría. Hermanos y hermanos, nuestra vida humana tiene algunas cosas que nos dan placer y alegría.
Y el Señor no nos condena por disfrutar de estas cosas, pero nosotros necesitamos percibir que todas estas cosas aún están en el plano humano, aún están en el plano terrenal, porque cuando nosotros estamos conectados al Señor, nosotros estamos conectados a la verdadera felicidad. Él es la misma felicidad. Y cuando nosotros oramos por las personas, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros llevamos a alguien a recibir al Señor, a invocar el nombre del Señor, a creer en la palabra, nosotros llevamos esta palabra profética a las personas y ellas creen en la palabra. Hermanos, ellas son conectadas a la misma felicidad. Ellas comienzan a tener gracia en su vida, comienzan a tener sentido en su vida. Hermanos, pero el Señor nos llamó para ser la sal de la tierra, también para ser la luz del mundo. Hermanos, no vamos a dejar en nuestro día a día las responsabilidades del día a día esconder nuestra luz. El Señor dijo que una luz no es para ser colocada en nuestra almud, en nuestro día a día, nuestra preocupación con el sustento, cuidado de los hijos, de la casa, el trabajo, y aún los trabajos no deben ocuparnos al punto de apagar nuestra luz. Nosotros necesitamos dejar que nuestra luz brille, dejar que nuestra luz alcance a las personas. Todos nosotros podemos predicar el Evangelio. No necesitamos ser, claro, gracias a Dios por los colportores dinámicos que están en las calles todos los días, pero todos nosotros, aunque no seamos colportores dinámicos, aunque estemos en nuestro trabajo, tengamos nuestra facultad, tengamos nuestras responsabilidades con otros trabajos, nosotros podemos en todo tiempo estar conectados con el Señor, estar viviendo con este espíritu quebrantado, con un corazón humilde, arrepentido, conectado con Dios, llevando a las personas a también recibir al Señor en nuestro día a día, el contacto con las personas, en el día a día de nuestra vida. Si nosotros estamos conectados al Señor, nosotros vamos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, donde quiera que estemos. Podemos simplemente preguntar a las personas, ¿puedo orar por usted? Y ahí nosotros vamos a servir en realidad como sal y como la luz a cada persona que nosotros encontremos. Que el Señor nos lleve a esta realidad. Y cuando nosotros llegamos al día martes, aún rescatando un poco lo que vimos en la semana pasada, nosotros vemos que nosotros necesitamos tener una vida en paz en la iglesia, que nosotros no debemos juzgarnos unos a los otros. El capítulo 7 de Mateo comienza, no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces, nosotros recordamos que el mayor daño en la iglesia son las críticas, la maledicencia, hablar mal uno de los otros, criticar uno a los otros, hablar mal uno de los otros. Hermanos, esto está en la naturaleza humana. La naturaleza humana es así, la naturaleza humana caída. A ella le gusta hablar mal de los otros, le gusta criticar a los otros. Pero la naturaleza divina es llena de amor, es llena de compasión y reconoce que el Señor es quien debe juzgar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, nosotros no juzgamos, nosotros amamos. Si nosotros somos honestos y nosotros somos sinceros delante del Señor, vamos a concordar que cuando nosotros estamos en el Espíritu de verdad, hasta aún aquellos que nosotros tenemos alguna cuestión contra ellos, nosotros no juzgamos, no criticamos. Nuestra actitud es orar por ellos, ¿no es así? Cuando usted está en el Espíritu, no ora más por las personas, aún aquellos que usted tiene dificultad o usted ve alguna dificultad con ellos. Hermanos, que el Señor nos libre, nos dé, como habla en Filipenses 2, aún la misma manera de pensar, pensemos lo mismo. Esto es solo posible por medio de la cruz, por medio de la obra del Señor en nosotros. Nosotros necesitamos ser estos. Y Él continúa, Filipenses 2:3, que no hacer nada por partidarismo o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores al mismo, no crear partidos en la iglesia. Por eso, hermanos, vamos a volvernos al Señor y andar en el Espíritu. Somos el pueblo del reino de los cielos. En nosotros mismos, en la naturaleza humana caída, es imposible. Pero en el Espíritu, andando en los cielos, la naturaleza celestial, nosotros podemos vivir esta realidad. Que el Señor nos lleve a esto. Y ahí nosotros entramos, aún en el día martes, entramos en el versículo siguiente de Mateo capítulo 7. Y ahí nosotros vemos un versículo tan precioso que para mí en particular, rumiando esta palabra, me da mucha luz. Versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí habla de no dar a los perros lo que es santo, ni los cerdos nuestras perlas. Y aquí nos recuerda que lo que el Señor habló al pueblo de Israel, una ley, qué animales eran considerados limpios y qué animales eran inmundos. Los animales limpios el pueblo de Dios podría comer. Los animales inmundos no podían hacer parte de la dieta del pueblo de Dios. Y los animales considerados limpios tenían dos características. Ellos eran animales que rumeaban y que también tenían el casco hendido. Las uñas o el casco hendido. Eso representa dos características espirituales en los días de hoy. Rumear significa apreciar la palabra. Alguien que valora la palabra de Dios, alguien que no toma la palabra de Dios una sola vez y se olvida de ella, sino que alguien que medita en la palabra, alguien que considera la palabra, que trae la palabra al corazón y a la memoria varias veces, trae la palabra a consideración delante del Señor, ora por la palabra que recibió, y no solo oye un mensaje, no solo lee un libro espiritual, y después deja aquella palabra almacenada allí, sino que él vuelva, trae de vuelta. Este es un animal rumiante cuando ingiere alimento y en su estómago está todo preparado para que este alimento sea digerido por partes. Este alimento vuelve a la boca y después vuelve al estómago nuevamente, a otra parte del estómago, vuelve nuevamente a la boca y así él va extrayendo todos los nutrientes que tiene aquel alimento. Así nosotros, al recibir la palabra profética, no podemos simplemente oír y terminó. No, para extraer de ella todos los nutrientes, nosotros necesitamos volver a esta palabra, rumear esta palabra, volver una vez más, considerarla, orar al Señor con esta palabra. Señor, ¿por qué el Señor está hablando esta palabra conmigo? Señor, yo quiero tornarme en la sal de la tierra, quiero hacerme la luz del mundo. Me ilumina, Señor. Ahí entonces, hermanos, también hay otra característica que es las pezuñas hendidas. Para ser un animal limpio tenía que tener las dos características, no solamente uno. La pezuña hendida es el discernimiento. Él sabe lo que es de un lado y del otro, lo que es santo y lo que es profano. El Señor necesita de personas que vivan la realidad del reino de los cielos y así tengan un espíritu de discernimiento. ¿Sabe, hermanos? Hay muchas cosas en internet, hay muchas palabras bíblicas, muchas de ellas son bíblicas de verdad, no hay nada de equivocado en la palabra, pero nosotros necesitamos tener discernimiento. ¿Cuál es la palabra que Dios está hablando a su iglesia? ¿Cuál es la palabra que está preparando a su iglesia para su venida? No basta la palabra solamente alegrarnos, a solamente traer un aliento, un confort. El Señor quiere hacer más que esto. El Señor quiere preparar su novia, el Señor quiere preparar su iglesia para su venida. La palabra necesita iluminarnos, la palabra necesita darnos dirección, necesita dar dirección al pueblo de Dios. Esta es la palabra profética que nosotros hemos recibido en la iglesia. En la vida de la iglesia nosotros hemos recibido una palabra que nos da dirección a nuestra vida, que da dirección a nuestro vivir, no solamente individualmente, sino también nos da dirección de cómo seguir junto con la iglesia, cómo seguir colectivamente,
somos preparados para la venida del Señor. Algo inmundo, no es necesariamente algo pecaminoso. Hermanos, para esto necesitamos tener discernimiento. El discernimiento también viene de nosotros rumear la palabra. Si nosotros rumeamos la palabra de Dios, cuanto más rumeamos, más vamos a ganar discernimiento de esta palabra. Hermanos, el Señor dijo, no dé a los perros lo que es sano. Yo no quiero solo recibir la palabra y tragar enseguida, sino rumearla. También habla de no dar las perlas a los cerdos. Hermanos, un cerdo, él tiene pezuña hundida, pero no rumea. Nosotros necesitamos valorizar la palabra, rumear la palabra. Esto nos da discernimiento. Cuando nosotros rumeamos la palabra profética, volvemos a ella y extraemos todas las riquezas de ella. Esto nos da discernimiento de lo que es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Y nosotros podemos identificar si una palabra está produciendo fruto para Dios, está llevándonos a ser más entregarnos hoy a la voluntad de Dios o no. Así podemos discernir la palabra que viene de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice que los tesalonicenses, ellos oyeron la palabra de Pablo, pero ellos creyeron en la palabra de Pablo como siendo la palabra de Dios. Y en verdad, aquella palabra que Pablo estaba hablando no era simplemente la palabra de Pablo, sino que era la palabra de Dios. Y por el hecho de ellos haber creído en esta palabra que Pablo hablaba como siendo la palabra de Dios, como en verdad era la palabra de Dios, justamente por ser la palabra de Dios, esta palabra operó en ellos. Esta palabra operó eficazmente en ellos. Queridos hermanos, queridas hermanas, si nosotros creemos que la palabra que hemos recibido en la iglesia, si nosotros creemos en esta palabra como una palabra venida de Dios, esta palabra va a operar en nuestro interior, va a operar salvación y va a llevarnos a producir los frutos que Dios necesita. Aleluya. Nosotros vamos a ver a lo largo de esta semana que realmente los frutos, ellos vienen por medio de la palabra saludable. Cuando recibimos esta palabra saludable de Dios y permitimos que ella opere dentro de nosotros, hermanos, esta palabra va a producir frutos. Esto que es lo que nosotros necesitamos, penetrar en la palabra profética, valorar esta palabra, rumear la palabra. No seamos como canes o como cerdos. Vamos a ser aquellos que rumean la palabra y aquellos que ejercitan el espíritu de discernimiento. Aleluya. Entonces vamos a oír una vez más, anotar la palabra, hacer observaciones. Nuestro alimento diario tiene que estar riscado, tiene que estar marcado, porque oímos varias veces, rumeamos durante el día. Esto nos ayuda a tener un espíritu de discernimiento y a reconocer la palabra que viene de Dios. Y entonces, avanzando, en el día jueves nosotros entramos entonces en el versículo 7 al 12, y aquí habla de pedir, buscar y llamar. Nuestra oración necesita ser una oración que es llena de sentimientos. Es una oración sincera, una oración de búsqueda. Aquí habla de pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No es orar de una manera religiosa, de una manera tradicional, sino orar con un corazón puro, con un corazón entregado, con un corazón abierto al Señor realmente, con un corazón sincero. Hermanos, lo que va a suceder es que el Señor va a atender a su oración. Si usted ora, Señor, yo quiero hacerme útil para ti en esta era. Señor, yo quiero experimentar lo que usted está hablando en la palabra profética hoy. Señor, yo quiero tener experiencia de lo que el Señor está hablando hoy. Señor, va a escuchar su oración y va a darnos esta experiencia. Así, muchos oraron para ver la iglesia, muchos oraron para encontrar la vida real de la iglesia, y el Señor escuchó esa oración, porque una oración sincera, hermanos, hermanas, no importa cuál sea nuestro deseo, no importa cuál sea nuestra búsqueda, si nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón sincero, arrepentido, un corazón arrepentido hace algo. Él ora, Él busca al Señor, ora con sinceridad y el Señor atiende esas oraciones. Esto es maravilloso, es maravilloso. Nosotros podemos orar, no de una manera religiosa,
repitiendo palabras vanas, pero nuestra oración tiene que salir de nuestro corazón. Hay una frase aquí en el alimento diario, página 66, que dice: no necesitamos artificios humanos para obtener las cosas, basta pedir de corazón al Señor y Él nos dará. Aleluya. El Señor quiere atender nuestra oración, por eso vamos a ser aquellos que piden y oran al Señor. Debemos tener este corazón, pidiendo, llamando hasta que el Señor abra la puerta. Aleluya. Al final de esta página dice: practicamos de principio cuando pedimos de corazón, buscamos y llamamos en favor de la iglesia. Al final de este trecho, en el final 12, dice: todo todo cuantos queréis que los hombres os hagan, así también haceos también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Y qué es la ley y los profetas? La ley y los profetas se resumen en el amor. Amar a Dios y amar a los hombres. Así, el Señor habló en Mateos, capítulo 22. Este es el gran mandamiento, es el amor. El amar a Dios y amar a los hombres. Hermanos, cuando nosotros oramos por la iglesia, oramos con amor, Dios atiende a esta oración, escucha esta oración. Cuando nosotros oramos por los hermanos, nosotros tocamos en el amor. Entonces, vamos a orar unos por los otros, vamos a pedir uno por los otros, vamos a pedir uno por los otros en amor. Esto va a llevarnos a la edificación de la iglesia. Como nosotros vimos un poco antes, en vez de criticar, en vez de condenar, en vez de juzgar, vamos a orar uno por los otros. Vamos a buscar al Señor, tener este espíritu de empatía que el Señor tiene, de amor uno por los otros. Aleluya. Y ahí continúa, el versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y apretado el camino que lleva a la vida, y son pocos los que entran por ella. Entonces, en el día viernes vemos el camino que lleva a la vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar buenos frutos para que el Señor? Es el título de este mensaje. Usted ve, hermano, todo tiene una conexión con este título. Para producir buenos frutos, nosotros necesitamos ser aquellos que tienen un corazón humilde y arrepentido. Para producir buenos frutos, tenemos que ser los que valoran la palabra, los que rumean la palabra, los que tienen discernimiento. También necesitamos, para producir buenos frutos, necesitamos ser aquellos que oran con amor, que buscan de corazón puro. Todo esto va a culminar en buenos frutos. ¿No es así? Aplicando este título a todos estos versículos, aplicando estos versículos a esta realidad de esta semana, hermanos, nosotros necesitamos tener cada uno de estos hitos vivido en nuestro día a día para que los frutos aparezcan. Entonces, ¿cómo dar buenos frutos al Señor? Nosotros necesitamos escoger la puerta correcta, el camino correcto. La elección está en nuestra mano, está delante de nosotros. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha. Son muchos los que entran por la puerta amplia y andan por el camino espacioso. Pero ¿cuál es el camino que nosotros debemos andar? El camino que debemos andar debe ser el camino de seguir al Señor. Debe ser el camino apretado, angosto, un camino de restricción. No es un camino de hacer cualquier cosa, de hacer lo que queremos, sino de seguir aquello que el Señor quiere hacer. Y ahí en el versículo 13 dice que amplia es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Esta perdición, no estaba hablando esta palabra a los incrédulos, él estaba hablando a sus discípulos, estaba hablando a aquellos que estaban siguiéndolo a él. En otras palabras, está hablando para nosotros que somos los ciudadanos del reino, hermanos. ¿Qué es perdición aquí? No es perder la salvación, porque nuestra salvación es eterna. El Señor nos salvó una vez para siempre. Nos salvó del lago de fuego de la condenación eterna. Entonces, en 1 Corintios 3:15 dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir, cuando el Señor venga, el Señor va a probar nuestra obra, lo que nosotros hicimos durante nuestra vida cristiana. Y aquella obra que no fuere aprobada va a ser quemada en el fuego. Y esta persona que hizo esta obra, que se quemó,
va a sufrir daño, va a sufrir disciplina por 1000 años. En cuanto a aquellos que agradaron al Señor, aquellos que hicieron una obra con oro, plata, piedras preciosas, que resistieron la prueba del fuego cuando el Señor venga, estos estarán reinando con el Señor por 1000 años, disfrutando de las bodas del Cordero, disfrutando de la fiesta del casamiento del Hijo de Dios. En cuanto a esto, los que tuvieron su obra quemada por el fuego van a sufrir daño, van a sufrir esta perdición que habla en el versículo 13, que es por 1000 años. Por eso, hermanos, vamos a tomar la puerta, el camino. Estamos en la era de la gracia. Estamos en el momento que podemos tener un corazón contrito, un corazón arrepentido. Vamos a volver al Señor ahora. Si nosotros hemos andado en un camino fácil de hacer lo que nosotros queremos de hacer, insistir en aquello que nosotros creemos, de la manera que nosotros encaramos las cosas, vamos a dejar esto de nuestra razón. Vamos a dejar de aquello que nosotros sabemos y vamos a arrepentirnos. Vamos a abrirnos para que el Señor pueda restringirnos, podamos entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Este es el camino de tomar la cruz y seguir al Señor. Y es el camino que el Señor Jesús tomó. Él vivió una vida sujeta al Padre, todo el tiempo, obedeciendo y siguiendo la palabra del Padre. Vamos también nosotros hoy restringirnos, seguir la palabra del Señor, seguir la dirección que el Señor está dando a la iglesia para que seamos salvos, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, para que en aquel día podamos recibir la recompensa, podamos recibir entonces el galardón. El Señor va a venir en su gloria con un galardón para recompensarnos. Aleluya. Los vencedores son estos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. No aman su vida del alma, no preservan su vida del alma, no la guardan, sino que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Esto está en Apocalipsis, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Habla el día viernes del alimento diario. Los hermanos pueden ver. Aleluya. Al final, el Señor nos muestra en los versículos 15 hasta el 23 que habla de los falsos profetas. Aquí Él dice que hay profetas que no son profetas de Dios, que hablan por Dios, son falsos profetas. Y habla de cuidarnos de los falsos profetas. Ellos se presentan disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo identificarlo a estos falsos profetas? Él habla en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni árbol malo producir frutos buenos. Por eso, ¿cómo identificar al profeta que viene de Dios? Es por sus frutos. Cuando alguien habla una palabra y esta palabra produce la voluntad de Dios, esta palabra nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a producir frutos al Señor. Entonces esta palabra es una palabra que vino de Dios. Nosotros necesitamos tener discernimiento. Usted ve cómo cada uno de estos ítems se conectan, ¿no es así? Nosotros necesitamos tener discernimiento para reconocer la palabra que viene de Dios, y es por los frutos que nosotros las reconocemos. Hermanos, reconocer quién está hablando por Dios es una gran bendición para nosotros. El Señor quiere darnos la palabra que viene de Dios en la iglesia. Gracias a Dios por la palabra profética que hemos recibido. El alimento diario ha sido tan rica y tan eficaz en producir frutos en nosotros, en nuestra vida, que nosotros podemos tener seguridad que el Señor es quien está hablando con nosotros. Aleluya. Es Dios quien está hablando con nosotros por medio de su profeta. Aleluya. Y nosotros vemos en Romanos 12 que todas las funciones, todos los profetas, los maestros, todos ellos hablan de acuerdo con la profecía que fue hablada.
Por eso, hermanos, todo lo que nosotros hacemos debe ser de acuerdo con la palabra que el Señor está dando en este momento. Cada vez que el Señor habla su palabra profética, esto es lo que da la dirección a nosotros y es lo que va a producir y nos va a llevar a producir buenos frutos, que nosotros podamos identificar a aquel que habla por el Señor, podamos identificar aquella palabra que viene de Dios. Ni siempre, hermanos. Una buena palabra es la palabra que viene de Dios. La palabra que viene de Dios es la palabra que produce frutos. Entonces, en Deuteronomio 18 nos recuerda en el día sábado del alimento diario que el profeta que habla por Dios, él es responsable del hablar de acuerdo con lo que Dios está hablando por medio de él. Si él no habla lo que está hablando, lo que Dios quiere hablar por medio de él va a tener que dar cuenta. Y si nosotros al oír una palabra que Dios está hablando por medio de su profeta y nosotros rechazamos esta palabra, no cumplimos esta palabra como una orden de Dios, nosotros también vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos que la palabra que hemos recibido es la palabra de Dios, que nosotros podamos cumplir esta palabra. Es esta palabra que nos lleva a producir buenos frutos. Aleluya. El Señor quiere esto para nosotros. Y al final, esta palabra tiene un sello, que es el cumplimiento de esta palabra. Las señales acompañan a aquellos que siguen la palabra profética. Aleluya. Cuando Dios habla, Dios confirma esta palabra. Esto está en Marcos 16:20. Nos muestra que cuando nosotros estamos alineados con lo que Dios está hablando, entonces los frutos también vienen. Aleluya. Las señales siguen a los que creen. Las señales siguen a los que creen en la palabra que Dios está hablando. Aleluya. Por fin, Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 27 nos muestran que nosotros necesitamos ser aquellos que practican la palabra. No solo oyen la palabra, no solo reciben la palabra, sino que practican, hermanos, porque en el versículo 23 es muy fuerte antes de entrar en esta porción de la casa de aquel que oye y practica la palabra. Él dice que si alguien solo hace obra, hace solo cosas, pero no de acuerdo con la voluntad de Dios, no de acuerdo con la voluntad del Padre, el Señor le va a decir explícitamente: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros estemos alineados con la voluntad del Padre. Nosotros estar alineados con la voluntad de Dios que nos es revelado por medio de su palabra. Es tan importante rumear la palabra, penetrar en la palabra, dejar que esta palabra que Dios está hablando trabaje en nuestro corazón, trabaje en nuestro sentimiento y nos lleve a producir buenos frutos para el Señor. Al final, lo que Él desea no es solamente que tengamos muchas actividades, sino que lo que nosotros hacemos seamos hechos de acuerdo con la palabra que Él habló. Si nosotros hacemos de acuerdo con la palabra que Él habló, ciertamente nosotros vamos a estar practicando aquello que nosotros oímos. No solamente vamos a oír como un conocimiento muerto, sino este conocimiento va a ser un conocimiento vivo. Donde va a ganar vida es cuando nosotros practicamos, y ahí nosotros vamos a ser comparados a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Esta edificación sobre la roca, ella permanece, pasa por pruebas, pero ella permanece. ¿Por qué? Porque ella fue hecha de acuerdo a la palabra de Dios, fue hecha de acuerdo con la palabra que Dios dio. No solamente fue hecha en el campo del conocimiento, sino que hubo práctica de la palabra. Cuando nosotros practicamos la palabra, esto nos da firme, nos hace estar firmes contra las tribulaciones, nos hace estar firmes contra las tempestades. Esto es lo que el Señor desea, que tengamos una edificación firme. El Señor nos está llevando a edificar la iglesia hoy, llenos de la palabra, rumeando la palabra por medio de practicar la palabra con un corazón contrito, un corazón arrepentido. El Señor va a llevarnos adelante. El último párrafo de este alimento diario dice lo siguiente:
No debemos seguir la manera tradicional y convencional de predicar, sino que debemos ser como el Señor Jesús, que hablaba con autoridad y realidad. Versículo 28 dice: cuando Jesús terminó de hablar esta palabra, las multitudes estaban maravilladas con su enseñanza, porque Él las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso, hermanos, hermanas, no vamos a ser convencionales, no vamos a estar formateados en una tradición, vamos a andar en el Espíritu, vamos a recibir la palabra profética en el Espíritu, vamos a dejar que esta palabra produzca en nosotros lo que ella quiere producir y vamos a practicar esta palabra. Esto va a quitarnos de la caja, esto va a quitarnos de aquello que es formal, de aquello que es tradicional y va a llevarnos a producir frutos al Señor. Esto es lo que el Señor desea. El Señor desea encontrar sola una iglesia que se comporte bien. Él desea encontrar una esposa que es como aquella mujer virtuosa, aquella esposa que produce fruto a su marido, que trae descanso y ganancia a su marido. Aleluya. Que las iglesias en toda la tierra sean así, llenas de fruto, llenas de vida, llenas de ganancia a nuestro Señor. Que el Señor pueda darle descanso a Él y que la iglesia pueda ser edificada y que nosotros podamos producir estos buenos frutos al Señor. Y terminando, dice: nuestra intención no es dar buenos mensajes para agradar a los hombres y conquistar a seguidores. Todo debe tener como fin la ejecución de la obra de Dios. Que el Señor, por medio de esta palabra, el Señor produzca la iglesia gloriosa como la mujer virtuosa, como la iglesia en Filadelfia, y que cada vez más el Señor nos bendiga y nos haga dar buenos frutos para Él. Que el Señor bendiga a usted, bendiga a su familia, bendiga a la iglesia en su ciudad. Vamos a practicar la palabra, vamos a producir buenos frutos al Señor y vamos a edificar la iglesia. Que el Señor los bendiga. Jesús es el Señor.